Dinero Parejo es el espacio donde el dinero y la vida caminan al mismo ritmo. Aquí hablamos de finanzas, decisiones inteligentes que equilibran la razón y la emoción. El presente y el futuro, tus sueños y tu seguridad. En cada episodio se abordan conversaciones reales, prácticas y sin tecnicismos, para que mejores tu relación con el dinero. Contigo mismo, en familia, en pareja, en tus negocios. Toma el control sin miedo, con claridad y con propósito. Porque el dinero es una herramienta para vivir en paz, crecer y trascender. Dinero Parejo, donde las finanzas se viven con emociones. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestra segunda temporada de los podcasts Dinero Parejo. El día de hoy queremos empezar describiendo de qué va a tratar estos podcasts. Si se acuerdan, hace algunos meses tuvimos un podcast que se llamaba Vivir Seguros, en donde yo solito me la pasaba hablando de finanzas, de seguros, metas, ahorros, etc. Pero en esta ocasión estamos incluyendo ahora a Salia Barrera, conocida como Sally, y por ello decidimos cambiar el nombre a Dinero Parejo. ¿Por qué? Porque entendimos a lo largo de varios años, después de estar estudiando el comportamiento de las personas con la relación con el dinero, quisimos entonces ahora incluir la parte emocional, la parte de los sentimientos, las historias que hay detrás de cada persona en cuanto a la relación con su dinero. Mi nombre es Edgar Echartea. Seguramente ya me han visto en algunas ocasiones ahí por redes sociales. Tengo 20 años ya. Este año cumplo 20 años ya como asesor de seguros y de finanzas. Soy contador público, o fui contador público, porque ya tengo un contador que me lleva mi contabilidad. Pero bueno, pues tengo los conocimientos fiscales, contables y financieros, y me apasiona hablar de dinero. Me apasiona conocer las historias de las personas y saber cuáles son sus metas y cómo podemos lograr para que lleguen a ellas. Y bueno, Sally, pues el primer capítulo que estás conmigo, gracias por aceptar esta invitación. Y la verdad, pues estoy muy contento de poder tener este proyecto contigo a un lado. Gracias, Edgar, por sacarme de mi zona de confort. Yo también estoy muy contenta de estar aquí. Bueno, pues mi nombre es Salia Barrera, me dicen Sally. Yo tengo 20 años en la parte de la docencia en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno, también inicié la parte de la asesoría en los seguros, también hace ya más de 20 años. Y bueno, juntos Edgar y yo tenemos este negocio, ¿verdad? Y pues yo soy de formación de licenciada en administración y pues por ende también me encargo de la administración, pues ahora sí que de la casa, ¿verdad? Del hogar. Esa es la más difícil de todas. Sí. Oigan, un dato, por ejemplo, que muchos no saben, pero Sally tiene más tiempo que yo como agente de seguros, porque realmente no tienes 20, Sally, tienes 22. Sí. Bueno, la historia es que tú me reclutaste a mí como agente. Así es, estaba en el área de recursos humanos y bueno, yo reclutaba agentes de seguros y pues dije, tiene que estar en la venta de los seguros. Me reclutó como agente de seguros y como esposo. Porque el mismo año que empecé como agente de seguros, ese mismo año nos casamos. Nos casamos, así es. Entonces no se me olvida cuántos años llevo, ni de agente de seguros ni de casado. Oigan, bueno, pues entonces la intención de este podcast va a ser esto, empezar a tener charlas acerca del dinero, historias que nos compartan también ustedes lo que opinan y nosotros de todo corazón vamos a empezar a compartir todo lo que hemos visto y aprendido a lo largo de todas las historias que hemos conocido en estos 20 años. Quisimos darle un toque así, ¿no? Como de parejas, de hablar tú y yo, pero no necesariamente Dinero Parejo se refiere a finanzas en parejas. Se refiere más bien a la relación que tenemos con el dinero, pero en todos los sentidos. Sí, obviamente en la vida de pareja, pero también tenemos una relación de dinero con nuestros socios, con nuestros hijos y con nosotros mismos. Entonces, la intención es abordar desde la parte emocional, la parte de sentimientos, todo lo que hemos aprendido en el pasado acerca del dinero. Así es, y también pues encontrarán algunos consejos, tips, historias reales, información de gran valor, ¿verdad? Para todas aquellas personas que entiendan un poco más esta parte financiera. Y bueno, este primer capítulo quisimos titularlo ¿Tú y el dinero se hablan o se ignoran? O sea, pensemos como el dinero como otra persona más con la que vives, ¿no? Ayer estábamos estudiando esto y decíamos, oye, imagínate que el dinero fue una persona más que viviera igual en nuestra casa. ¿Cómo te llevas actualmente con esa persona? ¿Se hablan?
se comparten sueños, se ignoran, se pelean a cada rato, tienen esa relación como la de los hermanos mayores, ¿no? Que sí se quieren, pero también se están peleando cada rato, ¿no? Y se odian en otros días. Se quieren y se odian, un día sí y un día no. ¿Cómo es tu relación con el dinero? Lo que queremos aquí es empezar a desarrollar este punto de cuál es mi actitud, cuál es mi forma de llevarme con el dinero, porque a final de cuentas, y ahorita lo vamos a descubrir, a final de cuentas, la actitud que uno tiene frente al dinero importa más de lo que creíamos hasta hace algún tiempo, ¿verdad? Y es que en México particularmente, en el tema del dinero, Sally, sí o no tenemos como que ya frases muy acuñadas que incluso a veces las consideramos como, ya, o sea, como ley. Así es, ¿no? Fíjate, vamos a hacer este ejercicio. Tú me ayudas a contestar estas frases. A ver. La primera es, ¿todo por el cochino? Dinero. ¿En qué momento se volvió algo sucio, cochino, verdad? ¿En qué Malo. momento el dinero verdaderamente es cochino? Digo, entiendo físicamente, no agarres el billete, les dices a tus hijos, pero a ver, ¿el dinero es cochino? ¿Todo por el cochino dinero? Hace poco escuchaba a un amigo, estábamos desayunando, un prospecto y decía una frase media, a ver si me sale, decía, cuando se trata de cochinos, todo es dinero. Y cuando se trata de dinero, todo es cochino. Y él decía, o sea, un cochino, un marranito, realmente todo se puede comer, decía él. Pero luego concluía que todo el dinero era cochino. ¿En qué momento? Ese es el punto, ¿no? ¿En qué momento nosotros aprendimos como mexicanos a que el dinero es cochino? La siguiente frase, el dinero no compra la felicidad. Pero pues sin embargo tenemos proyectos, viajes y ver la cara de tus hijos en un viaje, pues el dinero compra la felicidad. Yo nunca he visto en la playa una familia que esté, ¿por qué tuve el dinero para venirme a este todo incluido con mis hijos y mi esposa a disfrutar una semana entera? O nunca he visto una persona que salga muy triste diciendo, arrepintiéndose de por qué tenía dinero para pagar la cuenta hospitalaria cuando algún ser querido se enfermó. Por supuesto que el dinero compra felicidad. Lo hemos malentendido. Lo que no debe pasar con el dinero es más bien, no deberíamos de apasionarnos por el dinero. Pero el dinero me ayuda a tener felicidad, por supuesto que sí. Pero nos acostumbraron a decir que el dinero no compra felicidad. La otra frase, los bienes sirven para remediar los males. O sea, los bienes sirven para curar los males, siempre decía, ¿no? Cuando hay malos momentos o malas rachas, pues ahí tienes esos bienes para deshacerte de ellos, ¿no? Eso es lo que nos enseñaron. Eso es lo que nos... Para eso sirven los bienes, para deshacerte de ellos cuando estás en una racha. Pero ¿qué pasa si planeas bien? ¿Qué pasa si traes una buena planeación financiera? ¿Qué pasa si estás bien blindado, en términos de seguros, por ejemplo, y ante una enfermedad, ante un accidente, ante una crisis financiera, no tengas que echar de los bienes? Yo más bien me gustaría cambiar esa frase por los bienes sirven para multiplicar los otros bienes. Así es. O sea, los bienes sirven para yo poder dejárselos a la siguiente generación, por ejemplo, ¿no? Y el último, más vale pobre, pero honrado. Hasta había una canción, ¿no? La vez pasada lo estaban buscando. Creo que había un payaso aquí muy famoso en Monterrey que tenía una canción que iba así, hablando de que soy pobre pero honrado o algo así. A ver, o sea, ¿por qué entendemos o por qué creemos que para tener dinero tienes que ser chueco? ¿No? Ayer me platicabas, ¿no? De lo que tú escuchabas de niña con tus papás allá en Tamaulipas. ¿De dónde eres tú, Sally? Sí, también de que para ganar bien tienes que trabajar mucho, ¿verdad? Y hoy lo vemos que pues el tiempo también tiene que ver, ¿verdad? Pero que no es así. Hoy no, yo no trabajo, por ejemplo, 12 horas, tal vez 6, 8, y pues también son frases que nos han ido incultando y metiendo en la cabeza. Y es que no es, o sea, a ver, no es problema de nuestros padres, ni de las generaciones pasadas. Es lo que yo alguna vez escuché en una plática. A ver, ellos nos enseñaron con lo que ellos nos enseñaron con lo que alcanzaban a tener a la mano en ese momento. No había quizá una cultura, no había tanta educación financiera que nos decían, el que anda chueco, por ejemplo, pues es porque trae dinero, ¿no? O sea, si no, hagan memoria. Veías tú, estabas en la casa de tu abuelito, eras un niño, y veías pasar al vecino o al hijo del vecino con una camioneta de último año, ropa así de marca, súper guau, y nunca faltaba el adulto que decía, de seguro andan mal los pasos. Así es, o sea, ¿de dónde conseguiría ese dinero? Porque qué raro que traiga camioneta, ¿verdad? Y la pregunta es, oye, ¿no se pudo haber conseguido una chamba muy buena en esa semana?
Que le paguen bien. Que le esté yendo bien, o sea, no habrá la posibilidad de que haya puesto un negocio y le haya pegado el negocio y le empezó a ir súper bien y ahora se está dando un estilo de vida que él soñaba. O sea, no es necesariamente una ley el que si eres millonario, tienes que andar chueco. Entonces, al final, otra vez, no es culpa de nadie. Han sido cosas que nos han ido instalando en el pasado y que nos han ido formando en cuanto a nuestra actitud con el dinero. Y es que, insisto, a lo mejor estas son frases que han sido acuñadas, ¿no? Por los abuelitos y las generaciones pasadas, pero el punto es que hay datos duros que nos lo comprueban, ¿sí? Acaba de salir el ENIF. La ENIF, que es la Encuesta Nacional de Información Financiera, ahora del 2024. De inclusión financiera. Perdón, de inclusión financiera. 2024, o sea, se hizo la encuesta del INEGI del año 2023 y se publica en el 2024. Y pues bueno, hay datos duros como el 63% de los mexicanos, obviamente de los que trabajan, ¿verdad? Pues tienen un plan de ahorro formal. Y a ver, el dato es, el 63% de los mexicanos ahorran. Así es. Eso es lo que la encuesta arrojó. Y no es que la hayan sacado, o sea, es lo que respondimos todos los mexicanos en la encuesta del INEGI del 2023. El 63% de los mexicanos ahorran. Ese pudiera llegar a ser un buen dato. Pero si desmenuzamos ese porcentaje, descubrimos que solamente el 29% ahorra de forma formal. Así es, a través de instrumentos financieros, ¿verdad? ¿Y el resto qué onda sale? Pues ahorra en tandas, en el cochinito, en el colchón, esa parte informal. Las tandas, ¿no? A mí me encanta decirle las tandas como ese instrumento artesanal de ahorro que sirve para financiar las vacaciones de la que organiza la tanda, porque es la que se queda con el primer número, ¿no? Según yo. O sea, sí, la que organiza es la del número 1. Ok, entonces yo me quedo con la primera tanda. Así es. Y con eso me voy de vacaciones financiada por el resto de los 40 vecinos que le entraron a la tanda. Sí. Es una forma de perder, es una forma muy emocionante, creo yo, de perder dinero, porque no estás generando ningún interés. Es un ahorro informal. Entonces, esta encuesta nos arroja esto. Somos mayoritariamente informales en el ahorro. Así es. Y luego hay otro dato todavía más triste, porque también esta encuesta analiza el tema de la vejez, ¿no? El tema del retiro. Resulta que todos los mexicanos encuestados, el 68%, respondieron que ellos están esperanzados para vivir en su retiro o en su vejez apoyados por el gobierno. 68% de los mexicanos creen que el gobierno se va a encargar de ellos en la vejez. Del ahorro para el retiro y pues ¡Wow! Hemos visto cuántos problemas han surgido, ¿verdad? De toda esta parte, que es una realidad. No, el gobierno no existe en este tipo de apoyos ya, ¿verdad? Difíciles, pues, sí. O sea, digo, no nos vamos a meter en temas políticos, pero hemos visto tantas noticias que, oye, ahora le echaron mano al fondo de no sé qué de las personas retiradas que no habían dispuesto de su dinero para hacer otros proyectos. Oye, ahora agarraron el fondo de desastres naturales para terminar de hacer un tren allá en el sur. Quiero decir marcas. Pero bueno, esos son datos que otra vez, las autoridades de México lo dicen y no lo dicen porque a ellos se les ocurrió, es lo que los mexicanos respondieron, ¿verdad? Sí. Y luego aparte, y aquí quiero entrar en algo que a mí en lo personal me tiene muy orgulloso, que es justamente tu tesis, Sally. O sea, en la tesis que tú hiciste de tu grado doctoral, digo, fueron 4 años, los 4 años yo estuve de oyente, literalmente, hasta las 2, 3 de la mañana en algunas ocasiones, pero al final tú encontraste algo, ¿no? Encontraste cosas interesantes. ¿De qué trataba tu tesis? ¿O de qué trata? Sí, la tesis trata de la educación financiera, cómo impacta en el ahorro, pero sobre todo que ahora hay un enfoque, ¿verdad? En donde había variables que no habían sido estudiadas, toda esta parte de la actitud, de las emociones, toda esta parte también de cómo realizar los presupuestos, pero pues no los llevamos a cabo. Y pues bueno, yo hice esta investigación, ¿verdad? Y arrojó pues datos muy interesantes. O sea, lo que me dices es que, según me acuerdo en un libro que nos encanta, que se llama The Notch, de Robert Thaler, ganador del premio Nobel, él está introduciendo, yo creo que desde hace 10 años aproximadamente, el tema de la psicología en el dinero. Obviamente ya de 10 años para acá ha habido muy buenos libros. Hay uno de Morgan Housel que justamente así se llama, La psicología del dinero. Pero
el tema emocional poco tiene de estarse estudiando en términos de las decisiones financieras, ¿correcto? Sí, que también se le llama la economía conductual. La economía conductual. Entonces, pues ahí arrojó datos interesantes a lo largo de estos 4 años que estudiamos, pues datos como si tú haces un presupuesto, incrementas el ahorro en un 49%, casi el 50%. Si yo hago un presupuesto, la probabilidad de tener éxito aumenta un 50%, o sea, En un duplico 50%. mi probabilidad de éxito. Así. Nada más por llevar un presupuesto. ¿Qué es esto? Pues ponerle nombre y apellido a tu dinero, ¿no? Llevar tus registros y ejecutarlo, ¿verdad? Otra de las cosas interesantes que encontramos ahí, pues fue también esa actitud que tú tienes frente al dinero y que va relacionada precisamente con esta parte de las emociones, ¿verdad? Entonces, ahí, por ejemplo, se encontró que un 62%, si tú tenías una relación positiva con el dinero, la probabilidad de que tú ahorres incrementa en un 62%. Más del doble. O sea, si yo pongo mi mente en una cuestión, en una actitud positiva hacia el dinero, o sea, que el dinero sea un amigo mío y no algo que me ocasiona problemas toda mi vida, si yo cambio mi actitud, es un cambio de actitud, ni siquiera es así como que tienes que hacer una reingeniería financiera, no, o sea, simplemente cambio mi forma de pensar acerca del dinero. Así es. Y mi probabilidad de éxito aumenta. En un 62%. Nomás por pensar bien, pensar bonito con el dinero. Pues por tener esa actitud y conocer acerca del dinero, ¿verdad? Y Wow. cómo tomarlo con respecto también a esas emociones. Claro. Y bueno, pues el último punto, fíjate, Edgar, también estudié esa parte de el ciclo de vida, o sea, a lo largo de nuestra vida pues tendemos a tener proyectos, ¿verdad? Y cómo ese ciclo de vida, si tú haces una planeación financiera por cada una de las etapas de vida, también cómo tiene ese impacto en el ahorro. En este caso, fíjate que nos arrojó un dato muy interesante porque la probabilidad de éxito para ahorrar existe en un 69%. Entonces, esta variable, o vamos a decir así, este aspecto, ¿verdad? Es uno de los aspectos más importantes y relevantes de cómo hacer una planeación en base a tu estilo de vida, en base a lo largo de las diferentes etapas pues que vamos a vivir, ¿verdad? O sea, para entenderlo entonces, ahora yo las decisiones las tengo que tomar primero ubicándome en qué parte de mi vida estoy. Así es. Y si entiendo, entonces, pero ahí tengo que hacer primero un análisis de saber en qué etapa de la vida estoy, cuáles son las decisiones congruentes que tendría que tomar en términos de lana, y si lo hago así, aumento otros 60 y tantos. O sea, 69, sí. O sea, si yo tomo en cuenta estas 3 variables que investigaste y que descubriste, Sally, en tu tesis, mi probabilidad de éxito estás aumentando casi 4 o 5 veces más. Así es. Y bueno, y fíjate Edgar, que a veces pensamos que la educación financiera es como que la clave para poder impactar en el ahorro, en este caso, que fue mi tema. Pero pues no, resulta que no basta con saberlo, sino que hay otras variables como estas que acabamos de platicar, que son las que también impactan de una manera pues contundente, ¿no? O sea, ser un erudito de las matemáticas financieras no es... No es una garantía. No Vamos tengo a ver. ganado el juego todavía. Así es. Hay otras cositas que están más en la cabeza, en el corazón, que en los libros y en los cálculos y en las Lo hojas de Excel. técnico. En lo técnico. Fíjate que ahorita que repasabas eso de los resultados de la tesis, me acuerdo que cuando lo estábamos estudiando, uno de los doctores, pues tu director, o no me acuerdo qué puesto tenía el doctor, que te decía que estabas descubriendo, que había un descubrimiento de un vacío, ¿no? De conocimiento. Conocimiento. O sea, que estas estadísticas o estos datos que estabas tú encontrando no se habían estudiado o no se han estudiado tan a profundidad hasta que lo hiciste tú. Entonces, esta tesis, a mí en lo personal, digo, otra vez, yo poco entendí, ¿no? De lo que hiciste. Al final leí la tesis y de hecho la tomé, y ahorita les voy a platicar por qué, la tomé y la redacté en otro sentido. Pero yo me acuerdo que en aquel entonces, cuando tú hacías esa investigación, a mí me removía mucho, sobre todo en mis decisiones financieras del pasado. Y entonces me hizo remontar mucho a aquella ocasión. Digo, te voy a tener que llevar a esa época, Sally. Una disculpa de antemano.
pero es para fines didácticos. Me tengo que remontar al año 2012-2013, cuando nosotros ya teníamos 7, 8 años con el negocio de los seguros. Ya teníamos 2 niños, Matías y Santiago. Y llegó un punto en el que no sé cómo rayos pasó, que nos cortaron la luz. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Y era verano. Me acuerdo perfecto Fueron porque los eran días calorones. calurosísimos. Hago memoria para atrás y no sé cómo rayos pasó, pero me metí en una bronca financiera. Y aparte no sé cómo me metí en esa bronca financiera y ahorita voy a explicar por qué. Pero llegamos al punto en el que literalmente nos cortaron la luz de la casa. Era un verano caluroso. Yo me acuerdo perfectamente que hubo una noche, de hecho esa noche en la que nos quedamos sin luz, porque al día siguiente pues evidentemente tuve que ir a pedir prestado para ir a apagar la luz. Pero esa noche particular que nos quedamos sin luz, 30 y tantos grados, 40, no sé, como los que estamos viviendo actualmente. Tuve que bajar el colchón de nuestra recámara a la sala, porque era el lugar más fresco de la casa. Y me acuerdo yo esa noche derrotado completamente, hincado a un lado de la cama. Tú estabas ahí acostada con Santiago en medio, que tenía meses, Tenía meses de nacido. y a Matitas le hicimos como un tendidito ahí a un lado. Y también ahí estaba. Pero yo me acuerdo que los tres estaban nadando Calor. el calorón, Mojadísimos. dormidos y todo, y yo tratando de descubrir qué había pasado. Pero lo más curioso de todo es que en ese mismo año viajamos 2 veces, Ale. Tuvimos 2 vacaciones. O sea, imagínate la montaña rusa que traía yo con mi dinero, con mis ingresos, con mis gastos, que un mes andábamos de vacaciones y al otro no tenía ni para pagar la luz. Y entonces mi conclusión era la falta de respeto que le había tenido yo a mi dinero, porque no sabía cuánto estaba ganando y evidentemente no sabía cuánto estaba gastando. Cada mes era a una moneda al aire. Te digo, o sea, un mes o sea, en un mes nos alcanzaba para irnos de vacaciones y en el otro ni para la luz tenía. Y esto no es más que una muestra de la falta de respeto que tú le tienes a tu dinero. Por ahí alguna vez me tocó dar una plática con los jóvenes en la universidad y yo les hablaba de la paciencia financiera, pero no quiero andar ahorita en ese tema porque lo vamos a ver. Pero entendí una cosa, después de haber reflexionado todo esto, entendí una cosa. Tú tienes que respetar tu dinero en la misma medida que te tomó esfuerzo tenerlo. O sea, ¿a qué voy con esto? A que si te tomó mucho esfuerzo ganar este dinero, le tendrías que tener mucho respeto a ese dinero. ¿Y cómo le demuestras respeto al dinero? Con todo esto que acabamos de decir. Presupuestando, llevando registros, teniendo metas claras, teniendo una buena actitud con el dinero, tomando decisiones de acorde a la vida en la que estoy. Y entonces, qué grave, ¿no? Es no tenerle respeto a tu dinero. Otra vez, llegamos a este punto de partida, ¿no? A la relación que yo tengo con el dinero. Si fuera una persona, yo fui muy irrespetuoso con esa persona durante muchos años, ¿no? ¿Te Sí. acuerdas tú de esa época? Claro, claro que lo tengo muy presente y pues vi también, Edgar, cómo el aprendizaje que tuviste y cómo a partir de ahí, ¿verdad? Nuestra comunicación también fluyó, se hizo más abierta porque pues tal vez nos ocultábamos datos Eso era y terrible. que eran pues importantes para esta vida de proyecto, ¿verdad? O sea, que de repente hayamos llegado y tú llegues a la casa sin luz y que tu marido te diga, ay, ¿qué crees? No hay No me alcanzó el dinero para pagar la luz y no hay abanicos. abanicos. Bueno, y sabes, Edgar, yo también recuerdo una de las experiencias de esa etapa de mi vida en donde pues también era una persona muy materialista, ¿no? Y recuerdo muy bien que en aquel entonces yo manejaba 3 tarjetas de crédito. 3, 3, no eran 2. no, Oigan, ese dato no me lo sabía. En vivo, no. y 3 tarjetas de crédito, y me acuerdo yo que estaba tan obsesionada con, ya sabes, comprar cosas de marca. Yo recuerdo que una de las cosas que más compraba, pues, eran bolsas de Sí, marca. yo también la recuerdo. Y recuerdo muy bien que
en los aeropuertos, o sea, donde más caras están las cosas, ¿verdad? Sí. Ahí metía la tarjeta de crédito, ¿verdad? Pero después me daba cuenta de que me agobiaba porque pues no sabía luego cómo las iba a pagar. Y literal así todo el ingreso, ¿verdad? Pues se iba para el pago de las tarjetas. Entonces, ese momento para mí también fue un momento decisivo, ¿verdad? De, pues, ¿qué estoy haciendo? Porque te ocultaba para que tú no vieras, pues, mis estados de cuenta, no vieras cuánto gastaba en eso. eh, y pues al final, pues, afectaba lo que era nuestra relación de pareja y de matrimonio y de proyecto. Y de socios, porque también éramos socios. Si haces esa memoria, Sally, ¿cuáles eran las emociones que te llegaban en ese momento? O sea, me acabas de decir, oye, o sea, que te daba miedo que yo me enterara del saldo que traías en tu tarjeta de crédito. Pues sí, porque digo, si ya estábamos en un estrés fuerte y luego todavía agrégale a que yo contribuía más para, pues, ese estrés, ¿verdad? Pues lo que yo hacía era ocultar, pero pues tarde o temprano iba a salir toda esta información, ¿verdad? Y qué bueno, porque retomamos el camino y fue cuando empezamos a ser, pues, más abiertos para platicar acerca, pues, de nuestras finanzas. Hubo un punto de quiebre en ese momento, justo en el año 2013, cuando renunciamos a una promotoría, ¿sí? Era en aquel entonces en aquel entonces también nos estábamos dedicando a reclutar agentes, porque quisimos aprovechar el expertise que tú traías en el pasado, ¿no? Y abortamos el proyecto, me acuerdo que renunciamos a la promotoría y dijimos, necesitamos hacer un punto de quiebre, un vuelco de volante, como decimos, limpiamos, Reestructuramos, reestructuramos todo y a partir de ahí sanamos. sanamos y empezamos a comunicarnos adecuadamente. Así es. Y aquí entra este concepto de la inteligencia emocional financiera, ¿sí? O sea, el dinero, otra vez, no solamente es matemática, no son sumas, restas, divisiones y multiplicaciones. Hay emociones detrás del dinero. Y eso se le llama inteligencia emocional financiera. Y esos son los datos que tu tesis arrojaba y son los datos y son los conceptos que queremos explorar ahora a partir de este primer capítulo y por todos los que sigan, las emociones que hay detrás del dinero, ¿no? Y que son emociones que a veces ni siquiera nosotros las decidimos, sino que es la misma historia en el pasado que traemos, ¿no? O sea, las crisis que hayan pasado en nuestros papás, las frases que acuñaron en nuestras mentes acerca del dinero, que otra vez no es culpa de ellos, pero al final nos formaron y entonces tenemos que estar conscientes ahora de que las emociones que hay detrás del dinero impactan, incluso lo acabamos de decir, impactan todavía más duro que todos los conocimientos técnicos que podamos tener. Y aquí abrir esta parte a esa pregunta, ¿no? O sea, a los que nos escuchen en este podcast, háganse esta pregunta. ¿Qué emociones sienten cuando hablan de dinero? ¿Cómo te sientes, por ejemplo, cuando llega tu estado de cuenta de la tarjeta de crédito? ¿Te sientes tranquilo? Ya sé cómo viene la tarjeta, la tengo presupuestada, todo está bajo control. O es un terror terrible cuando llegas y ves el estado de cuenta, o ya ahorita ya no llegas en papel, pero sabes que ya está el corte y entras a tu aplicación a ver Los saldos. cuál es el saldo de tu tarjeta. ¿Sientes un terror terrible en ese sentido? ¿Cómo, cómo te sientes, por ejemplo, cuando tienes que hablar de gastos, de metas alcanzadas, de problemas financieros con tu socio de negocios? ¿Te sientes tranquilo? ¿Es algo que ya tenían planeado? ¿Es algo que por tenerlo planeado ya habían asumido este riesgo? ¿Se sienten emocionados? ¿Te sientes con ganas de pensar en otros sueños con tu socio? ¿Cuál es la relación que tienes tú en el dinero en relación con tu socio? O también, Edgar, la relación que tienes con tus hijos, porque Eso es buenísimo. o sea, tus hijos hoy en día todo quieren de inmediato, ¿verdad? Rápido, pero pues también que ellos conozcas y sepan si está presupuestado, si es un poco lo que pueden gastar, ¿verdad? Pero irles enseñando y educarlos en esta manera, ¿verdad? Que también hay momentos en los que tienen que saber esperar. Sí. Y eso como padres, pues también, es importante transmitírselos a ellos. Y ahí también hay un tabú, ¿no? O sea, antes era como que la plática del dinero es ya en la madrugada cuando los niños están dormidos. Y en ese momento ya nos sentamos tú y yo a platicar de las broncas financieras que podamos llegar a tener. Pero no. O sea, entonces lo que me estás diciendo es que
cuando se habla de dinero también tenemos que involucrar a nuestros hijos, porque es una relación también que existe en este tema financiero. La Sí, relación y que al tengo con final mis pues van a hijos. ser adultos y ellos también tendrán que tomar sus propias decisiones, ¿verdad? Entonces, pues no tener en cuenta estas emociones en términos de dinero pudieran meternos en broncas. O más bien podrían evitarnos a tener problemas más serios con el tema del dinero. Y entonces, aquí es justamente la filosofía de este podcast, de estas charlas que vamos a tener tú y yo. ¿Cuál es el sentimiento, cuál es la emoción que debo de tener yo con el tema del dinero? Y entonces, ¿dinero parejo qué es? Es armonía, es paz, es tranquilidad, son historias felices que tengan que ver con tu dinero. Salud mental, confianza, apertura, hablar con tu pareja, con tu socio, con tus hijos, con todas aquellas personas en las cuales te relaciones y también pues tengas una relación financiera, vamos a decir así. O sea, al final de cuentas, el punto clave de este capítulo es que las emociones marcan una parte del rumbo de mi destino financiero, que no puedo yo quedarme solamente en las meras matemáticas y que debo de pensar cómo me llevo con mi dinero en mis diferentes aspectos de la vida, en mi relación de pareja, en mi relación de socios, como padres, como hijos, etcétera. Y entonces, y no se trata nada más de que, bueno, pues qué bonitas historias, Edgar, Sally, gracias, bye. No. La intención de esto también es dejarte mapas de ruta para que puedas empezar a tomar decisiones que te inicien si estás empezando en tu vida financiera, te reencaminen si ya estás en estas etapas de vida financiera, o incluso puedas ya empezar a ver el tema de trascender a las siguientes generaciones en el tema del dinero. Y quiero retomar o quiero regresarme un poquito a la tesis que nos estabas platicando, porque justamente se los había adelantado, de ese resultado que Sally obtuvo en esta investigación de más de 4 años. A mí el elemento que más me removió la tierra fue estas decisiones financieras que debo de tomar y que tienen que ser ad hoc a la etapa de vida en la que me encuentro. Y de ahí nació un ebook que le llamamos justamente Todo sobre tu ciclo de inteligencia financiera. ¿Qué hicimos? Agarramos todos estos conceptos de la economía conductual, de la psicología del dinero, y los embarramos contra esta estadística que Sally saca de el éxito al tomar decisiones de acuerdo a la etapa de vida en la que te encuentras. Y en este ebook, Sally, descubrimos o quisimos definir 4 etapas, ¿no? Que de hecho, terminando este capítulo, ahí va a salir seguramente la publicación y va a estar de regalo porque es un ebook gratis. Así es. Al rato les vamos a poner bien las instrucciones para ver cómo se pueden hacer de este ebook, que es una lectura de 15, 20 minutos, pero es una lectura muy concisa porque te va a llevar a la acción. Dentro del ebook hay un test que te va a ayudar a que identifiques en qué etapa de la vida te encuentras y empieces a tomar decisiones financieras. A partir de esa etapa en la que vives. ¿Y cuáles son las 4 etapas que definimos, Ali? Muy bien. Bueno, la primera etapa se llama piso mínimo. En esta primera etapa, pues lo que buscamos, ¿verdad? Es estabilidad básica. No tener esas grandes deudas, vamos a decir así, sino pues empieza esta vida productiva, Ujú. por lo que empiezo a ahorrar, a juntar ese dinero que me va a sacar de tal vez de una urgencia, ¿verdad? Y bueno, esa es la primera etapa. La segunda, Edgar, Este concepto, Sally, si me ¿cuál es? permites, este concepto me gusta mucho porque Diana, a quien le mando un saludo y le agradezco también mucho la ayuda que también participó fuertemente en este ebook. El concepto que ella así como en una reunión dijo, vamos a ponerle así. Me encanta porque es justamente el piso. La A base. ver, aquí estás empezando tu vida financiera Ujú. y entonces, como una escalera, no puedes ir a poner una escalera en un piso disparejo porque te vas a dar un ranazo. Eso es casi seguro. La escalera que no esté bien puesta va para abajo. Y entonces en esta etapa no puedes empezar a tomar decisiones financieras si no tienes el piso bien firme, si no tienes este piso mínimo. Entonces, ¿qué es el piso mínimo?
En esta etapa, ¿qué acciones muy concretas vas a encontrar? Pues evidentemente ya tengo que tener bien claro cuánto gano y cuánto gasto. O sea, es básico. Tengo que tener bien seguro cuánto gano y cuánto gasto. Esto se hace por medio de un presupuesto que lo puedes hacer como tú quieras, en libretitas, en hojas de Excel. Si te ves muy techy, en aplicaciones que descargas, que existen infinidad de aplicaciones que te van a llevar un presupuesto en tu celular. Pero en este caso empiezas a tomar la base financiera para que en un futuro puedas empezar a tomar decisiones. O sea, en resumen, aquí no puedes estar atorado con tarjetas de crédito. O No puedes, créditos o así créditos. fuertes. No puedes, por ejemplo, que yo veía mucho esto porque cuando yo fui banquero, pues el crédito automotriz estaba bien fácil para sacarlo como empleado. Aquí no puedes traer un crédito automotriz que te demande más del 40% de tu ingreso. No puedes. Por más ganas que traigas de traer ese carro nuevo de agencia porque ya empezaste a trabajar, un seguro, un crédito automotriz no te puede mandar si acaso el 20%, 30% de tu ingreso. Eso es piso mínimo. Después la siguiente etapa, ¿cuál es? Blindaje, y aquí hay que proteger, pues, ese patrimonio que has logrado, ¿verdad? De hecho, en esta etapa entra toda esta parte de seguros, Claro. este, porque, pues, tal vez Marque ya. sí, Marque ya. márquenos. Este, porque en esta etapa, ¿verdad? Ya empecé de alguna manera a lo mejor a crear, o tener una casa y, pues, compro ese seguro de casa, ¿verdad? Compro esa protección en cuanto a la salud, que es el seguro de gastos médicos, o sea, estoy blindando el patrimonio Que que estoy estoy construyendo. construyendo. O sea, si yo soy una persona que ya está empezando a consolidarme, ya estoy empezando a agarrar vuelo en mi carrera profesional, por ejemplo, em, pues en esta primera etapa en la que dependo al 100% de mis habilidades, por ejemplo, de mi talento, de mis conocimientos, no me puedo enfermar. Tengo prohibido. O sea, yo lo veo, ¿no? Yo hoy que tengo hijos pequeños, tengo prohibido enfermarme. Y si me enfermo, me tengo que aliviar en un día, porque estoy construyendo este patrimonio para mis hijos. Entonces, aquí es donde yo tengo que blindar todo esto, que si le pasa algo, me hace caerme de esta escalera que decíamos, ¿no? Este es el segundo escalón de la escalerita, ya tengo el piso mínimo, ahora sí ya me estoy subiendo a la escalera. Y en esta escalera, pues es como ponte este arnés, ¿no? Este arnés que te ganche a la pared para que si se te zafa algo, no vayas a dar hasta el suelo. Y esto es seguros. Seguro de gastos médicos, el seguro de vida, el seguro de tus activos, tu casa, tu carro, etcétera, etcétera. Probablemente tienes la ventaja de que te lo den como una prestación en las empresas donde trabajas. O probablemente seas dueño de negocio, seas un profesionista independiente. En todos los aspectos, em, de todos Momentos. esos escenarios, existen formas de blindar tu patrimonio, de blindarte en ese sentido. Y una vez que ya tenemos protegido todo ese tema, ya tengo mi arnés, ya está la línea de seguridad, ahora sí ya empiezo a tomar decisiones para el futuro. Y esta es la tercera etapa. Que es la del plan de vida. Que en esta etapa, Edgar, o sea, también hay que pensar en ese retiro, en el ahorro para la educación de tus hijos o el De niños, ahorro, sí que hoy ya sabemos, ¿verdad?, que demanda mucho. Otro de los aspectos puede ser el ahorro para consolidar el negocio, hacer algún tipo de inversión, y básicamente se centra en cómo hacer con ese dinero, ¿verdad?, esos proyectos que tienes en esa etapa de vida. Ok, yo ya tengo protegido mi patrimonio, yo tengo una estabilidad financiera, ya empiezo a tomar decisiones que ya son un poquito más a largo plazo, ¿no? Yo ya estoy empezando a planear el terreno, como quien dice, y no en el que me voy a morir, no. El terreno en donde voy a crecer todos los frutos que estoy haciendo con mi esfuerzo del trabajo, de mi negocio, etcétera, etcétera. Y entonces aquí las decisiones que yo tome hoy financieramente hablando ya son las que van a impactar, pero ya en el futuro. No son como en las otras etapas, en donde ahorita yo mi decisión la tomo para proteger el presente. En esta etapa de plan de vida, yo ya estoy pensando en el impacto futuro de mis decisiones financieras. Lo que hoy decido yo es porque sé que me va a traer un beneficio, una ventaja el día de mañana. Aquí ya tenemos cierta madurez financiera, ya llevamos cierto camino recorrido, quizá ya estamos consolidados en el negocio o en nuestro trabajo, etcétera. Entonces ya tenemos esta madurez financiera para poder empezar a destinar recursos al futuro, es decir, a este retiro, a esta educación que bien decías, que todo esto toma dinero, porque siempre le digo esto a mis clientes, o sea, tú dime un proyecto
el que quieras, nómbrame un proyecto que no ocupe dinero y yo le entro. Porque la realidad es que, o sea, te quieres casar, ocupas lana. ¿Quieres poner un negocio? ¿Quieres tener hijos? ¿Te quieres ir de vacaciones? Una casa, un bien, Ocupas dinero. pues dinero. No hay decisiones que no ocupen dinero. Y entonces aquí es donde tú empiezas a planear la vida para diseñar este futuro y te pones en marcha. Y después, ya que tengo bien definido todo mi horizonte, llegamos a la cuarta etapa. Crecimiento exponencial. Exponencial. Que aquí, Edgar, pues es cómo hacer rendir mi patrimonio y de alguna manera también pensar en, pues, el legado que voy a dejar a mis hijos, Eso por es buenísimo. ejemplo, o cómo invertir más, ¿verdad? Hacer crecer mi dinero, por eso lleva este nombre, crecimiento exponencial. O sea, aquí ya se trata de que el dinero trabaje para mí y no al revés. O sea, mi dinero genera más dinero. Yo ya estoy invirtiendo, ya entré en esta bola de nieve del interés compuesto, ya traigo estructuras con eficiencia fiscal, que ese es otro tema para otro capítulo. Ya traigo esta, esta base sólida de mis finanzas. O sea, yo ya estoy en el punto y estoy a punto de llegar a esa etapa en la vida en la que ya tengo lo suficiente para mi estilo de vida y es momento de pensar en los que vienen, o sea, en la generación. ¿Cómo lo voy a pasar? Hablamos de conceptos. Negocio, ¿Cómo lo va a pasar el negocio a mis pasar. hijos? ¿Cómo voy hablábamos hace poco, y pues, ¿quién se va a quedar con el despacho, no, de nosotros? Y me decías tú, pues, a ver quién se queda. Y si no, y si ninguno de nuestros 3 hijos se quedan con el negocio, pues, entonces hay que preparar el negocio para que se venda y eso se convierta en un flujo extra para la siguiente generación si no se quieren dedicar a esto. Ojalá que no. Pero ojalá O que sí uno. diversificar también. En esta etapa también podemos utilizar diferentes instrumentos de inversión. Exacto. Entonces, si se fijan en este ciclo de inteligencia financiera, lo que quisimos hacerles es, pues, mejor dejarles claro muy bien esta mapa de ruta, ¿no? Esta guía. Con este libro, lo que vamos a buscar hacer es que entiendas cuál es tu punto A, cuál es el punto B al que quieres llegar y cuál es la ruta que hay que seguir, ¿sí? Y en este libro hay un test que te ayuda primero a identificar ese punto A y después te dice cuáles son las decisiones que tienes que tomar para llegar al punto B. Es como este Google Maps, ¿no? Que te vaya diciendo, te pasaste, redireccionamiento. Eso es lo que está haciendo este ciclo de inteligencia financiera, busca eso, ¿no? Que ya que estás en el camino hacia estas etapas de la vida, tú mismo puedas identificar las desviaciones, si vas por el camino correcto y si estás caminando de acuerdo a lo planeado. Ujú. Porque al final de todo esto, Sally, lo más importante es no quedarte nada más, ay, qué bonito podcast escuché y todo. No, hay que tomar acción, Sí, ¿verdad? claro. A mí me gusta mucho una frase que alguna vez lo leí como proverbio chino. La realidad es que no sé chino y no lo busqué en chino, pero me lo encontré. Y dice, hay un proverbio chino o japonés, whatever, dice, a jornada de 1000 leguas, da el primer paso. A jornada de 1000 leguas, da el primer paso. O sea, muévete, compadre. Toma acción. Dale acción, comadre. No te quedes nada más viendo el horizonte. Pero yo le agregué otra más cuando di esta charla, cuando me toca de repente dar charlas con los jóvenes. Pero no nada más des el primer paso. Identifica bien hacia qué dirección vas a dar el primer paso. Porque una vez empezado el camino, qué flojera darte cuenta que no era para allá y que te tienes que regresar y ya empezó todo el despapalle financiero. Siempre termino yo con esta reflexión o esta analogía se la hago siempre a muchos clientes. ¿Qué hubiera pasado? Piensen en esto. ¿Qué hubiera pasado si al capitán del Titanic le hubieran avisado antes de salir al mar que a ciertos kilómetros, ya en mar adentro, hay un iceberg que nos puede tumbar? Que alguien llegara y le dijera eso al capitán. Oye, capi, allá, quién sabe cuántos kilómetros adelante, identificamos un iceberg que nos puede tumbar. ¿Qué creen que hubiera hecho el capitán en ese momento? Pues darle la vuelta, ¿no? Un poquito al timón, agarrar otra ruta. Lo que ocupas es hacer decisiones pequeñas ahorita, que no estás encima del iceberg, para que no te hundas, para que tus proyectos financieros no se hundan. Y eso es lo que tú tienes que hacer en términos de las decisiones financieras
pero ya tomando en cuenta todas tus emociones, tus sentimientos, tus historias, todo lo que has aprendido para que tomes la ruta correcta. ¿Con qué reflexión te quedas tú, Sally? Bueno, Edgar, pues fíjate, yo me quedo con esta reflexión de cómo estás actualmente o qué emociones te genera actualmente hablar del dinero. Y que hoy te invito a sanar esa parte, a hablarla, a descubrir qué tipo de emociones o actitudes sientes, ¿verdad? Al momento de charlar o conversar con alguien acerca del dinero. Y que hay, pues, 3 herramientas muy poderosas que podemos darte. La primera, eh, haz un presupuesto y síguelo. Síguelo, no nomás lo hagas, hay que Así seguirlo. es, hay que seguirlo. La segunda es, ten una buena actitud hacia el dinero, donde esa actitud, pues, no sea un impedimento para seguir avanzando. Y la tercera es que planees, Edgar, que planees a largo plazo de acuerdo a tu ciclo de vida, de acuerdo a tu estilo de vida. Y esas 3 herramientas serán muy poderosas para hacer crecer tu dinero, pero sobre todo, pues, tener esa confianza para poder hablarlo libremente. Me encantas. Digo, me encanta. Me encanta. Bueno, pues con esto entonces terminamos nuestro primer capítulo. Esperamos, la verdad, que les sea de mucha utilidad. Gracias por allá al equipo de Estudia, a Chava, a todos estos chicos que son buenísimos en hacer esto, que nos ayudan en este proyecto. Ya era algo que tenía platicado con Chava desde hace mucho y le dábamos la vuelta y la vuelta y la vuelta y por fin ya se dio. Gracias, Ali. También es un proyecto que tenía pensado desde hace mucho de hacerlo contigo, porque estas charlas, créanme que no son charlas que planeamos ahorita, realmente las tenemos a diario, en el desayunador, en la cocina, en la sala. Son charlas que tenemos constantemente, Sally y yo, y en algún momento le dije, oye, esto deberíamos de compartírselo a la gente. Bueno, hoy se está dando el inicio de esto. Gracias, Sally, amor, muchas gracias por acompañarme y por confiar en este proyecto y sobre todo por tu esfuerzo y todo el trabajo que has hecho en estos años y que nos ha llevado pues mucho a tener este material que hoy tenemos. Y gracias a ti, Edgar, por ayudarme a construir también y a crecer y a animarme a hacer este tipo de, pues, de podcast, ¿verdad? Que aunque al principio uno está nervioso, pero realmente es toda una aventura vivir contigo y tener este tipo de pláticas. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por escuchar este capítulo. Esperemos en verdad que les sea de mucha utilidad. Este es el podcast Dinero Parejo, donde buscamos que la relación con tu dinero sea una historia de paz y felicidad. Gracias a todos nuevamente. Gracias a todos en el estudio. Y bueno, aquí nos vemos en el próximo. Saludos. Saludos. Se me olvidaba. La pregunta del millón. ¿Qué frase sobre el dinero te dijeron de niño y que hoy quisieras cambiar? Te leemos en los comentarios.